Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué se evalúa? Y aquí me gustó el comentario que hizo el maestro Sebastián cuando nos decía, es que caemos en lo tradicional. Ciertamente caemos en lo tradicional y nos lleva a calificar cosas que no debemos de calificar. En mi experiencia como evaluador, he visto maestros que te ponen si el niño llevó el material. Oye, no le encargues material, encárgale el desayuno mejor. Yo creo que nos va a gustar más que el alumno me lleve un desayuno y una coca bien fría y ponle 10. No, no calificamos eso. Y aquí está en la diapositiva. Nosotros, ¿qué se evalúa? Aprendizajes esperados. Tenemos que agarrar el programa. No lo tenemos. No tenemos ese hábito. Los programas decimos, no tengo el programa porque no me lo dio el director. No es justificación. Los programas están en digital. Está más fácil porque nomás lo copias y lo pegas lo que necesitas. Lo puedes llevar a donde tú quieras. El programa digital, tú seleccionas el aprendizaje esperado y aquí nos vamos a hacer un recaset para atrás a la evaluación. ¿Qué nos decía la evaluación anteriormente? Desarrolla una secuencia a partir de un aprendizaje esperado. Uno, no trabajamos sobre el libro. El libro es una herramienta. Cuando tú tengas la oportunidad, pronto lo vamos a hacer, vamos a subir el video. Grabé mi clase. Yo agarro un aprendizaje y lo desarrollo. A veces agarro el libro, a veces no lo necesito, porque no es un detonante. El detonante va a ser el aprendizaje esperado. Ahora dice, ¿qué se evalúa? A través de criterios relacionados. Estos criterios son los que tu maestro debes de desarrollar. Vamos a darle a la que sigue. Y aquí tenemos de aprendizajes clave para los maestros de preescolar, educadoras de preescolar, maestros de primero, segundo de primaria y maestros de secundaria. Deben de estar trabajando aprendizajes clave porque es lo que marca la actual ley. Entonces, yo puedo revisar esta imagen y me voy a dar cuenta que el gobierno nos hizo algo llamado transversalidad. Nos hace y nos dice, oye, el maestro de preescolar en este momento está trabajando esto, mientras que el maestro de primaria lo mismo, y tienen que ver. Los maestros que están en multigrado, si estudiaran esto que tienen enfrente ustedes, la tuvieran papitas. ¿Por qué? Porque ellos a través de este tipo de planteamiento, de dosificación de contenidos, pueden plantear lo que son los criterios. Si nosotros revisamos, dice poemas, poesía. ¿Qué criterios puedo desarrollar yo a través de la poesía? El niño identifica rimas, el niño identifica lo que es un verso, identifica que es un párrafo, una estrofa. El niño ya va avanzado, hablando de primaria, secundaria, me puede hablar en un sentido figurado, utiliza simil. Entonces, ya aquí estamos planteando criterios para poder calificar un aprendizaje esperado. A mí no me interesa si el alumno me escribe el poema en una hoja de plátano y el otro me lo escribió en una hoja de opalina. Eso es lo de menos. Si el alumno logra concretar un verso, si logra relacionar dos versos con rimas, ahí está el aprendizaje esperado y quiere decir que todo lo que tú planteaste en tu secuencia didáctica está funcionando. Pero si tú no logras valorarlo en su momento, lo dejas como algo al final, te vas a dar cuenta demasiado tarde que todo lo que tú planteaste no funcionó. Fue pérdida de tiempo, de esfuerzo, de materiales que tú estás elaborando o que compraste. Por eso es importante plantear los criterios de una manera correcta para que al final de cuentas tú puedas valorar de una manera oportuna.
decía la maestra Candy de Oaxaca, un saludo hasta Oaxaca. Maestro, es que no lo podemos hacer todos los días. No es de esa manera, no te la vas a pasar evaluando a cada rato porque te vas a cansar. Es muy simple. Cuando inicio un tema con el aprendizaje esperado, mi secuencia, hago una diagnóstica, no vas a hacer una evaluación. Empiezo preguntando, empiezo cuestionando, midiendo cómo están mis alumnos. Marcamos una actividad posteriormente, ya avanzado todo, y esa actividad, cuando tú la marcas con una intención. No vas a mandar al niño a que te investigue 10 poemas y te los traiga bonito escritos. No, quizás tú le digas, a ver, en el pizarrón te voy a plantear 3 tipos de textos. Los escribes o los llevas ya pegados como sea, de acuerdo a tus recursos. Pones una adivinanza, pones una estrofa de un poema y pones un dicho. Desde ese momento, cuando tú le dices a los niños, a ver, léanlo en silencio, leen los niños, alcen la mano los que digan ustedes cuál es un poema, no hablen, nada más alcen su mano. Y dicen unos, en la adivinanza esto es un poema, el dicho esto es un poema. Ahí tú estás valorando, estás observando, pero la técnica y el instrumento tiene que ir de la mano, porque la técnica es observar y cuestionar. Ya observaste, pero necesitas aterrizarlo. Entonces tú tienes un instrumento que tú vas a sacar una hojita y empiezas a registrarlo. A ver, Pedro, ¿cómo está Pedro? Ah, Pedro me dijo que una adivinanza es un poema. Entonces aquí tengo un foco rojo. Quiere decir que ya estoy entendiendo que este alumno necesita una actividad donde él pueda entender que es un poema y que es una adivinanza. Obviamente no vas a relacionarlo, no vas a poner adivinanzas ahorita, pero deberás reforzar al alumno cómo entender cuándo es un poema. De esto se trata el que tú puedas desarrollar buenos criterios. Posteriormente, desarrollas otra actividad y aquí tenemos lo que son aprendizajes esperados, fíjate, ya estos son de historia, no, de geografía, perdón, no, perdón, de física, que anoche anduve buscando porque tenemos gente de telesecundarias igual ahí. Bueno, seguimos con lo de los poemas, ahorita seguimos con este. Sigues avanzando tu secuencia y encontramos que mandas al alumno a redactar y que use elementos. Tú ya tienes un instrumento para valorarlo. Ese instrumento que tú tienes, ya sea una escala, una lista de cotejo, o quizás te aventaste una rúbrica porque ya es un producto final, no necesariamente tiene que ser que mandes al alumno a hacer una antología, que la antología la va a hacer la mamá y le vas a calificar a la mamá. Puede ser que tú le digas al niño, redáctame una o dos estrofas de un poema sobre lo que a ti te guste, la lluvia, el helado, el parque, el videojuego, lo que a ti te llame la atención, el fútbol, las muñecas, a la mamá, a la bandera, a lo que sea. Pero cuando tú empiezas a ver que el alumno empieza a integrar los elementos, ahí tú estás usando una evaluación formativa, porque realmente estás valorando, usó rimas, usó metáforas, usó símiles, realmente usó la estructura de un poema. A ti no te interesa si el alumno realmente se comportó bien al trabajar en equipo, porque puede ser mismísimo Juan Diablo el que está en el equipo, pero Juan Diablo realmente está haciendo poema. Se portó mal, porque él es inquieto, porque su cuerpo así es. Tiene TDAH, Juan Diablo, no te lo dije. Por eso está inquieto. Pero si tú realmente valoras con un instrumento en base a una evaluación formativa, vas a poder detectar que en el trabajo de Juan Diablo sí tiene los elementos que tú estabas buscando. Pero Pedro, que estaba en otro equipo, aún le falta integrar
algunos elementos. Por eso la evaluación formativa tiene que ir de la mano con tu planeación. Cuando tú te sientas a hacer tu planeación, no te sientas a las ciegas a redactar puras actividades y actividades y actividades. No, tú te apoyas de tus instrumentos de evaluación para poder rescatar lo anterior, rescatar de tus alumnos, de la experiencia que tú ya tienes. Y a esto le vamos a llamar nuevo diagnóstico. Ya el diagnóstico que tú tenías anteriormente ya no va. Ya tienes uno nuevo. Y a partir de lo que tú observaste, empiezas a plantear nuevas actividades, pero ahora sí, que me ayuden a reforzar a estos alumnos. Y te vas a dar cuenta que el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación van de la mano y se vuelve un ciclo llamado retroalimentación. Hace un momento lo vivimos, todos comentaban, ya sea el maestro Manuel o yo, les estuvimos dando ciertos puntos de vista, estábamos retroalimentando. Eso es lo que debe de suceder en el aula. No debemos de cerrarnos a que la evaluación es al final. ¿Te imaginas? Dejas pasar un mes, 2 meses, 3 meses para darte cuenta que Maruca no entendió los poemas y salió re mal en el examen. Y entonces se llena de tristeza el magisterio porque todos sus alumnos reprobaron el examen. Pero ¿quién te dijo que la evaluación es un examen al final? Si los planes y programas, los principios pedagógicos nos tienen dicho que la evaluación es formativa y debe de ser a la par, como tus pies, como tus manos, derecha e izquierda. Cada vez que tú caminas, mueves el pie izquierdo y mueves el derecho. Planeación, evaluación, planeación, evaluación, planeación, evaluación, planeación, evaluación. Así debemos de caminar. A menos que seamos cojos, vamos a andar planeación, 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 pero no se puede. Hasta el cojito trae su muletita, va, planeación y evaluación, planeación y evaluación. Esa es una conciencia que tú debes de entender y sobre todo, ojalá aquí tenemos gente estrella que puedas transmitirlo a los colegiados, que no dejen de lado la evaluación. Y aquí Manuelito no me va a dejar mentir que muchos de los evaluadores pues tronaron a varios compañeros maestros porque al demostrar la evaluación no sabían ni qué era retroalimentar. Para ellos retroalimentar es poner un sellito que dice, muy bien, eres lo máximo. O poner frases como, muy bonito tu trabajo, sigue adelante. No, una retroalimentación se enfoca a que tú, maestro, leas lo que el alumno te está presentando, que puedas acercarte a él y decirle, aquí te faltó, esta palabra no rima, ¿entiendes? Bueno, tenemos aquí descripciones de movimientos de la fuerza, es de física, secundaria. Esto es del plan 2011, lo ponemos porque tenemos gente de secundaria y como puedes ver dice aprendizajes esperados. Los maestros en secundaria también deben de trabajar sobre aprendizajes esperados. Si tú revisas los libros, te vas a dar cuenta que están enfocados a esos aprendizajes, pero el libro no es que tú tengas que acabar los libros. Puedes desarrollar tus prácticas en el patio, donde tú quieras, sin necesidad de llenar libros. Pero si tú tienes lo que son tus instrumentos, desde ese momento tú ya estás calificando, ya vas teniendo calificación. Y cuando tú realmente debas de asentar una calificación, la vas a asentar con un sustento lógico. Bueno, vamos a avanzar. ¿Cómo evaluar y cuándo evaluar? ¿Cómo evaluamos? Mediante técnicas e instrumentos. Hace ratito lo estábamos comentando. Técnicas. Observar, cuestionar. Oye, ¿tú sabes qué es cuando yo parto una manzana en 2 partes? ¿Esta parte qué es? Ahí tú estás cuestionando y estás haciendo que tus alumnos participen. Observación. Bueno, vamos a desarrollar un experimento. En un platito tenemos agua con tan o colorante y una velita. Y tengo un frasco más grande. Pongo el frasco. La velita se apaga. ¿Qué pasó ahorita con el agua? Y empiezas a observar qué es lo que están haciendo tus alumnos.
En ese momento estás usando una técnica. Instrumentos es lo que se nos olvida. ¿Dónde lo vas a aterrizar? Esos instrumentos mencionaban reportes, mencionabas diario de la educadora, diario de sesión, registro anecdótico, listas de cotejo, escalas, rúbricas, portafolios. Tenemos surtido rico de instrumentos, compañeros. No podemos encerrarnos a que nada más voy a hacer una evaluación al final, allá, cuando ya el alumno se le olvidó todo. No se puede. Se aplicarán criterios explícitos. Quiere decir que por cada aprendizaje esperado que tú estás desarrollando, vas a tener que redactar los criterios. ¿Qué es lo que tú esperas que tus alumnos? Quizás el maestro Israel está trabajando un tema, el mismo tema que el maestro Raúl Domínguez está desarrollando, pero el maestro Israel desarrolla sus criterios a conciencia y el maestro Raúl los suyos. Por eso nos lleva a otra cosa. No puedes descargar una planeación, no puedes agarrar un instrumento y decir, aquí está el instrumento, porque eso lo pensó otro maestro. Y tu grupo es muy diferente al grupo del otro maestro. En tu grupo tienes un alumno con síndrome de Down, tienes un alumno con TDAH, tienes alumnos con desfase, tienes alumnos que todavía no están leyendo. Entonces, si tu grupo es diferente, tus criterios tienen que serlo igual, diferente. No vas a medir a los alumnos con la misma vara. Para eso te sirve la evaluación. ¿Cuándo evaluar? Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un ciclo, lo habíamos mencionado. Tiene que estar presente. Tiene que tener una pertinencia de los criterios. No podemos dejar de lado los criterios. Es importante que aprendas que cuando tú agarras un aprendizaje esperado, te sientes un momento y digas, ¿qué espero que mis alumnos me demuestren? Y desde ese momento tú empiezas a generar criterios. Esa idea que vas a surgir en el momento, eso es el criterio. Yo quiero que ahorita mis alumnos que están viendo los números, no nomás me los digan contadito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, no es así. Yo quiero que mi alumno me demuestre cuando tiene una decena. Que mi alumno me pueda agrupar algún material y decirme, maestro o maestra, aquí hay cierta cantidad y es tanto. De nada te sirve que el alumno te lo cante como un periquito. De nada te sirve que el alumno te diga el abecedario A, B, C, D. No. De nada te sirve que les metas el silabario de San Miguel por la cabeza si no logras que el alumno comprenda. Por eso es importante los criterios. Los criterios te van a llevar a la comprensión. Momentos. Hablamos de un inicio, cuando haces la diagnóstica. En el desarrollo, que es formativo. Y al cierre, que es cuando tú ya aplicas un instrumento. Yo siempre recomiendo que en ese momento apliques lo que es un instrumento más fuerte, una rúbrica que te permita valorar ese producto y tú puedas decir, valió la pena el esfuerzo que yo hice. Ni tu director, ni tu supervisor, y discúlpenme los compañeros directores y supervisores, te van a estar ahí, maestro. No, el grupo es tuyo y tú eres un profesional, tú eres como ese doctor, ese especialista y vas a decir, a mi grupo le falta, no puedo pasarme al siguiente aprendizaje porque todavía mi grupo necesita un poquito más. Quizás te atrases, pero es sano que el alumno tenga un proceso de aprendizaje realmente formativo, a que nada más tú llegas y ya acabé el libro, ya acabé el bloque, ya acabé lo que tenía que hacer. Sí, ya acabaste con tus alumnos porque no aprendieron nada. Vamos a la que sigue. Toma de decisiones. Y estábamos hablando de que ya acabaste. Mira, ¿qué es tomar decisiones? Es muy sencillo. Lo que tú determinas. Si los mismos planes y programas, los sustentos de lo que es una evaluación formativa te está diciendo que te lleva a la toma de decisiones,
Y tú, por ser un profesional, por ser un especialista en el grado en el que estás dando, porque por algo tú estás en ese lugar, compañero. Si no, estuvieras afuera. Tú demostraste que eres el mejor y por eso estás ahí. Toma decisiones. Lo primero es recabar la información. Y era lo que comentaba la maestra Candy. Vamos a buscar la información. Sí, hay que recabarla. Pero ¿cómo la vas a recabar si tú te privas del hecho de hacer tus propios instrumentos? Llega una supervisión a tu aula y te dice, bueno, maestra, ¿tú cómo determinas que tus alumnos necesitan ciertas retroalimentaciones si no tienes ningún registro, no tienes ninguna escala, lista, diario, ningún instrumento? Vaya. Necesitas recabar para que cuando vengan tú les des sustento. Y aquí voy a hacer un paréntesis nuevamente de una experiencia propia. Un día le mando notas al padre de familia y llega el papá, pero llega bien enojado con su playera así sport y era un caporal, más grande que yo y así fuerte. Maestro, yo vengo a ver por qué es que me mandas a hablar, que este muchacho no trabaja. Lo primero fue sensibilizar al padre de familia. Siéntate, vamos a hablar. Para empezar, tu hijo necesita apoyo. Necesito que me lo vigiles. Empiezo a sensibilizar al padre. Y ahora, ¿qué saco? Saco mis instrumentos. Le digo, mira, cuando estábamos viendo este tema, él tenía que demostrarme esto. Que hicimos esta otra actividad, pero ya aquí entró qué cosa, las cuestiones de actitudes y valores. Por eso es bueno que tú tengas esos registros, para que cuando llegue el padre de familia, llegue la supervisión, para cuando tú te sientes a hacer tu planeación, puedas tomar decisiones, expresarlas y comunicarlas. Análisis de la información. Eso es lo que hacemos en nuestra casa. Analizar cómo fueron mis actividades, qué fue lo que yo estuve haciendo. Siempre lo hemos dicho, la planeación es flexible. Ah, bueno, es flexible. ¿Para qué? Sí, es flexible para que salgamos a la dirección a comernos un pastelito. Es flexible para que nosotros cambiemos y hagamos un bailable. No, es flexible para decir, mi actividad no le aporta a mi grupo. Mi actividad debe de ser replanteada. No puede ser posible que yo le diga al alumno que me escriba 10 paráfrasis sobre diferentes cosas cuando no puede hacer una sola. Entonces debo de entender que eso lo saqué de la información que yo ya recabé. Retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Ya lo habíamos dicho, no es poner sellitos, no es poner post-its, no es poner muy bien, corazón, sigue adelante. La retroalimentación es que tú agarres a Maruca. Ay Dios, Maruca no la agarra la onda. Te acercas a ella y le empiezas a explicar. Cuando tú te levantas de tu escritorio y vas con el alumno a su lugar, te pones a su nivel y le empiezas a explicar ese trabajo personalizado, ahí estás retroalimentando. Cuando te das cuenta que tu grupo, cuando sacaste y dijiste, oye, vamos a hacer un teatro guiñol, no te funcionó y cambiaste y mejor hiciste un noticiero, hiciste un debate, un experimento, una maqueta y eso sí te funcionó, ahí estás retroalimentando a tu grupo porque le estás dando la vuelta. Regresas, pero con una estrategia nueva, una estrategia que te dice, esta puede funcionarme. Ahora, ¿a qué me va a llevar esto? Al replanteamiento de las estrategias, era lo que estábamos mencionando. Cuando tú tomas las decisiones, no es nada más tú como docente, sino que tienes que generar en el alumno esos cambios, que el alumno sea consciente y eso nos va a llevar a aprender a aprender. El aprender a aprender en el alumno es que él también sea consciente de su proceso. Vamos a cambiar la siguiente. Tenemos los criterios de evaluación. Tienen que ser conceptuales, procedimentales, actitudinales y de proceso. Son 4 diferentes criterios, pero no es que tú vayas a usar los 4, no.
es que tenemos aquellos criterios que hablan sobre los conceptos. Tenemos criterios que son sobre los procedimientos. Tenemos criterios sobre las actitudes que demuestra mi alumno. Y tenemos criterios que se están haciendo sobre el producto. ¿Me entiendes? Bueno, entonces, aquí tenemos lo que son esta muestra de criterios que nos van a ayudar a que tú logres determinar qué vas a evaluar. Por eso, cuando tú los planteas, usas verbos operativos, el contenido temático, que es lo que tú estás trabajando, que es el aprendizaje, y la circunstancia, cómo tú lo estás empleando. Por eso es bueno que cuando tú planteas los criterios, te apoyes de este tipo de situaciones, de este tipo de planteamientos. ¿Qué es lo que tú quieres valorar? Conceptos, el procedimiento, la actitud o el producto. Y es lo que yo te decía, al final, ¿qué es lo que quieres valorar? El producto, dale, ahí está. Vamos a la que sigue, Mike. Herramientas de calificación. Y aquí empieza lo bueno. Mira, yo te dije que hoy ibas a aprender a hacer este tipo de instrumentos. Una lista de cotejo. Yo te dije que una lista de cotejo es un instrumento muy sencillo, un instrumento fácil de elaborar. Este instrumento que tú estás viendo es de un maestro destacado en la evaluación. Y fue destacado porque supo usar sus instrumentos de evaluación. Todo lo que yo te voy a mostrar ahorita son instrumentos de proyectos que son destacados y que son elaborados por maestros fuera, no son míos, son de diferentes maestros este es de secundaria, un maestro de secundaria. Y tenemos el aprendizaje esperado. Como puedes ver, el aprendizaje esperado que se te está planteando aquí es que el alumno, fíjate, aquí está, describe los cambios que, ahí no lo logro ver, Manuel. Describe los cambios que produjo en Nueva España la introducción de nuevas actividades económicas. Bien, gracias, Manuelito, que no lo logro ver. Ah, ok. Está hablando, ese es el aprendizaje de los cambios en la Nueva España. Fíjate, cuando llegan los españoles, ¿qué es lo que pasa en las condiciones? Y el maestro, ¿qué era lo que quería aprender? ¿Qué es lo que quería que sus alumnos demostraran? Él se plantea, bueno, el alumno debe de demostrarme cuáles fueron los cambios. Bueno, vamos al criterio. Y dice, el alumno presenta las ideas más importantes de las actividades económicas en Tenochtitlán por los mexicas. Esa es la primera parte. Entonces él determina, ese es mi criterio. El alumno, sí o no. Entonces, aquí el maestro no se complica. Cuando él va valorando la actividad, el trabajo, va poniendo sí, va poniendo no, va poniendo sí, va poniendo no. Como puedes ver, vamos a analizar. Dice, sesión 1. En la sesión 1, el maestro determina que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 alumnos que no logran plantear esas ideas. Está en la sesión 1. Cuando pasa a la sesión 2, 3, 4, ¿qué es lo que pasa? ¿Me entiendes? Ahí es donde está el detalle. De aquí es donde nos gusta de la evaluación formativa, que me permite valorar y determinar que los demás alumnos que sí lo están logrando no son los que me interesan los que no, los otros 9. Y ahí es donde vamos a entrar. La planeación es flexible, debo de retroalimentar. Vamos a ver, la actividad que yo planteé para la sesión 2, ¿me va a funcionar para que estos alumnos avancen o no? De eso se trata este instrumento. Es un instrumento muy sencillo. Le debo plantear un criterio, 2 criterios, 3, los criterios que tú quieras valorar de acuerdo al tiempo y la complicación que tú te quieras tener. Pero vas a poner sí y vas a poner no. O puedes poner verdadero, falso, sí o no. Eso lo vas a determinar tú como docente. Bueno, siguiente.
Aquí tenemos lo que es una escala estimativa. La escala estimativa, esta es de primaria. En esta escala estimativa tenemos un aprendizaje en la sesión 4 y dice, el aprendizaje esperado. Identifica, Manuelito, por favor, apóyame. Identifica e infiere las características del personaje a través de la lectura de biografías y autobiografías, sus semejanzas, diferencias y sus funciones. Bueno, date cuenta aquí. Estamos en sexto grado, biografías y autobiografías. Los criterios que me está planteando, fíjate, aquí hay diferentes criterios. ¿Te acuerdas que eran conceptuales, procedimentales, actitudinales y de producto? Esos criterios aquí están. Dice, todos participan. Eso es de actitud. ¿Y qué dice? Sí, todos están participando. Después, ¿qué dice? La biografía considera a la información. Oye, ¿está considerando la información? Ya estaban los personajes. Aquí no lo elaboraron, no de todo. Pero el docente dice, bueno, hizo de algunos y lo hizo bien. Bueno, vamos a ponerle aquí. El siguiente criterio dice, la información va ordenada cronológicamente. Cronológicamente. Quiere decir que en el aprendizaje esperado el alumno debería de saber ordenar cronológicamente los hechos en una bibliografía. Y lo hicieron. Lo pone como un bueno, como que ahí va. Puede ser que hayan cambiado algún hecho. Por ejemplo, nació, después escribió y después estudió. Como que no hay relación. Una falla por ahí. ¿Qué más dice? Emplean verbos. ¿Y qué tiene ahí? Poco. Ahí fallaron los alumnos de ese equipo. No lograron emplear verbos. Eso que tienes ahí le dice al docente, ¿sabes qué? Este equipo todavía no están empleando los verbos en ese aprendizaje esperado. Y para poder redactar, necesitan ellos dominar los verbos. Pero ¿qué hizo que ese docente pudiera descubrir o pudiera darse cuenta que realmente los alumnos necesitan mejorar en esa parte? Fue el instrumento. En el anterior nada más había un solo criterio, pero en este otro tenemos una serie mayor de criterios. Por eso es importante que tú como docente, cuando estés elaborando tus actividades, plantees los criterios. ¿Qué es lo que tú quieres calificar en ese momento cuando estás haciendo la actividad? No es hacer actividades porque sí. Y aquí te voy a un ejemplo del día de hoy. Hoy en mi clase, yo a mis alumnos les digo, ¿sabes qué? Escríbeme 3 enunciados. Tú dirás, oye, 3 enunciados es muy poquito. Sí, pero 3 enunciados donde tú me vas a usar nombre de persona, nombre de un número y alguna cosa. Y le pongo un ejemplo. Irán tiene 25 manzanas. ¿Qué quería yo calificar? El nombre. El nombre lo tenía que escribir con mayúsculas. Después, 25. Y aquí lo estoy relacionando con matemáticas. Que el alumno realmente reconozca los números, reconozca el nombre del número. Y ya la completar manzanas. ¿Por qué nada más 3? Porque estoy viendo que mis alumnos todavía están en ese proceso. Si yo les digo, redáctame 15 porque quiero entretenerlos 1 hora y poderme descansar, no va. Ponle 3 y vete mesa por mesa, uno por uno, observando, apoyándolo, y te va a servir bastante. Este instrumento que tienes en pantalla, aparte de valorar, de tener el espacio para poder valorar los criterios, abajo tiene algo llamado observación. Ahí tú puedes colocar esa observación que estás haciendo. Hace rato la maestra Karina nos decía, es que nosotros usamos el diario. Bueno, si usas el diario, aquí también lo puedes usar. No hay un formato como tal, que por cierto, les adelanto, entre los materiales que se les van a proporcionar, que se les van a enviar, está un banco de datos de machotes de instrumentos, de los cuales tú podrás emplear.
No es que nosotros seamos expertos, que así tiene que ser, porque tampoco hay un formato de planeación, no lo hay. Nosotros con el pasar de los años hemos visto que es más funcional, que no es funcional. De repente igual modificamos lo que ya era funcional y lo adaptamos a nuestras necesidades. Pero este formatito que tú tienes aquí es una escala estimativa que califica por equipo, que califica por alumnos, como tú lo decidas. Te da los criterios, te pone 3 niveles de desempeño. ¿Qué son los niveles de desempeño? Lo que está ahí arriba. Poco, bueno, muy bueno. Esos son niveles de desempeño. Y abajo me pone la opción de que yo pueda poner una pequeña observación. Este instrumento es el que yo voy a utilizar para yo poder valorar a mis alumnos y replantear mis actividades al momento de hacer la planeación. Ahora, vamos con uno de los instrumentos que es de los más completos. Se llama rúbrica. Este te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Vamos a analizar la imagen. Lo primero que vas a encontrar es que esta rúbrica va determinada a un aprendizaje esperado y se maneja por criterios. Los criterios están del lado verde. La franja verde son los criterios. Ahora, los niveles de desempeño son donde están las estrellitas. Pero, ¿por qué tiene estrellitas este instrumento? Este instrumento tiene estrellitas porque es de preescolar. Es una rúbrica de preescolar de una educadora destacada. Entonces, si tú entiendes que en preescolar no nomás te vas a enfocar a hacer diarios, a hacer registros negóticos, sino que puedes hacer escalas, puedes hacer rúbricas, y la maestra está usando estrellitas porque ella le pone estrellitas a los alumnos. Ahora, ¿qué es eso que está marcado de verde? Las educadoras usan algo llamado semáforo. Úsenlo, maestros de primaria, maestros de secundaria, usen el semáforo, es divertido, involucra a tus alumnos. En esta parte, la maestra nada más encerró cómo estaba su alumno, no hay más. Pero esos parrafitos que tú ves ahí se llaman descriptores. El aprendizaje esperado era que el alumno identificara su nombre. En preescolar, aquí tenemos maestras que están escuchando, en preescolar ellas les enseñan a identificar su nombre, no a escribirlo, a identificarlo. Es parte de lo que es el método global, que el alumno identifique. Tú cuando estás en primero de primaria, dices, ¿qué método vas a usar? Método global. Ah, esos alumnos no saben nada, en preescolar no les enseñaron nada. Oye, ese alumno ya identifica su nombre, ese alumno habla como periquito porque desarrollaron su oralidad. Por eso es muy importante el trabajo en preescolar. Y aquí tienes una prueba de una educadora que usó una rúbrica, desarrolló descriptores, desarrolló lo que son criterios para poder valorar un aprendizaje esperado. Esto que tú tienes aquí es una rúbrica. Yo te recomiendo usar una rúbrica siempre en las sesiones ya 4 o 5, ya al final de lo que tú ya llevaste de trabajo. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a valorar si realmente el alumno avanzó. Aquí, para que esta maestra fuera destacada, y te lo comento, presentó sus instrumentos de la primera sesión donde el alumno Miguelito estaba más o menos, oye, me acordé de pollito. No se te escucha bien. Date cuenta, ahora sí, aquí está. Date cuenta que en esta parte el alumno está demostrando ese conocimiento, esas habilidades, y la maestra lo está valorando ¿con qué? Con una rúbrica. Las rúbricas son específicas. Muchas veces cuando vemos este tipo de instrumentos
nos da hasta flojera. Por eso yo te recomiendo, de vez en cuando úsala. No tiene que ser estrictamente que siempre vas a usar una rúbrica, pero domina He escuchado maestros que dicen, ya califiqué, pero en la evaluación formativa existen 3 momentos o 3 espacios más. Esto es la heteroevaluación, que es la que tú estás haciendo. Pero existe la autoevaluación, que es la que hace el alumno, su propia autoevaluación. Aquí te recomiendo que uses instrumentos muy sencillos, como lo que son un diario, como lo que puede ser una lista de cotejo, que ya la conociste, donde el criterio va a ser muy simple al entendimiento del alumno. Créeme que si el alumno se autoevalúa, te va a dar mucha información porque el alumno se va a expresar y te va a decir, maestro, no le entiendo acá. Muchas veces nuestros alumnos tienen dudas y no las quieren transmitir porque cuando alza la mano, los demás compañeros se burlan de él porque tú acababas de explicarlo, pero el alumno no te entendió. Pero si tú le das una hoja al alumno, una hojita donde él pueda expresar, yo no entendí todavía la fracción. ¿Sabes qué es una fracción equivalente? No, no sé. ¿Sabes cómo convertir una fracción impropia a mixta? No, no puedo. ¿Cómo convertir una fracción a decimal? No, tampoco. Y ahí el instrumento te va a ayudar. Coevaluación. Cuando tienes un alumno y otro, intercambian. Y al intercambiar, un alumno valora al otro. Ojo, aquí no es tanto que tú agarres esa evaluación y la tomes como un instrumento. Aquí lo que te va a servir es para ver cómo el alumno domina el aprendizaje, domina los criterios y él los puede expresar en una forma. Se vuelve un maestro pequeñito y valora el trabajo del compañero. Quizás lo valore mal, pero eso es lo que te va a decir que el alumno todavía no domina. Quizás lo valore bien y te diga, maestro, es que mi compañero no hizo esto, no hizo esto otro, no puso rimas, no hizo esta otra. Cuando estaba haciendo la biografía, no lo ordenó. Cuando estábamos viendo el guión teatral, no usó acotaciones, no puso 2 puntos, no usó diálogos. Entonces, tú aquí estás determinando que realmente el alumno te está demostrando. Por eso es importante los instrumentos. Si tú al alumno le brindas la oportunidad de que él pueda usar los instrumentos, así como tú los usas, estás en una evaluación formativa y va a ser de crecimiento y va a valer mucho la pena para tu clase. Vas a ser lo que se dice un maestro modelo. ¿Es chamba? Sí, es chamba. ¿Es pesado? Claro que lo es. Es pesado al inicio, pero cuando ya lo empiezas a hacer, esas son las actividades. Tú te pasas el fin de semana pensando, ¿qué actividad voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Oye, haz una actividad pequeña. Después pídele a los alumnos que lo intercambien. Coevaluación. Es otra actividad, pero estás evaluando. Entonces te vas a dar cuenta que muchas de tus actividades son evaluativas y te van aportando. Vamos a la que sigue. Ahora sí, el maestro Manuel le va a presentar. Vamos a la práctica de evaluación. Vale. Hasta aquí es la participación del maestro Irán con la información de los instrumentos. Y bueno, ahorita vamos a realizar, yo les voy a tratar de enviar por el WhatsApp lo siguiente. ¿Qué tenemos que hacer para iniciar este ejercicio de evaluación? Bueno, de práctica. Bueno, les voy a mandar unos PowerPoint. Ahorita se los comparto, déjenme. Ahorita se los comparto. Aquí está. Bueno, aquí están viendo, bueno, ¿qué vamos a hacer?
Primero, pues tenemos que reflexionar acerca de los aprendizajes esperados, que es algo que generalmente no hacemos. Y bueno, el ciclo pasado tuvimos la oportunidad de trabajar con una planeación, digamos, global y de los aprendizajes esperados cuando entraron en vigor los aprendizajes esperados. Ustedes recordarán que una de las actividades del Consejo Técnico fue precisamente hacer como una selección de los aprendizajes esperados a trabajar y a lograr en el primer trimestre del ciclo escolar. Algunas escuelas sí lo hicieron, algunas escuelas omitieron esa actividad, pero era un ejercicio bastante interesante porque nos permitía de alguna manera tener en cuenta qué es lo que iban a aprender nuestros alumnos para poder nosotros diseñar situaciones didácticas en las que pusieran en juego esos aprendizajes esperados y desarrollaran las competencias. Entonces, ahorita, bueno, se los voy a compartir por el WhatsApp. Ustedes van a elegir un aprendizaje esperado de su nivel, del bloque, de la asignatura que vayan a trabajar, ya sea preescolar, primaria, secundaria, y lo vamos a anotar aquí en este cuadrito. Y a partir de esto ustedes tienen que responder, bueno, de ese aprendizaje esperado que les está, que el programa les está manejando, vamos a definir, bueno, qué es lo que van a aprender mis alumnos, o sea, específicamente o concretamente, qué es lo que van a aprender mis alumnos. Y posteriormente, en la tercera columna, vamos a definir así en cortito qué criterios de desempeño quiero que demuestren, cómo quiero que me lo demuestren los alumnos, ¿sí? Para posteriormente ustedes definir si utilizan una lista de cotejo, una escala estimativa o una rúbrica. Vamos a iniciar, bueno, le vamos a dejar los 3 archivos, pero vamos a iniciar con una lista de cotejo, ¿sí? De acuerdo a lo que ustedes ya tienen de experiencia trabajando con los aprendizajes esperados, pues vamos a empezar a definir esta parte, esos criterios que son los que yo les quiero evaluar a mis alumnos, ¿sí? Quizá no hemos trabajado alguna situación didáctica, pero bueno, de que hemos trabajado esos aprendizajes esperados, ahí tenemos una parte de experiencia, ¿sí? Entonces, en la diapositiva que les había presentado el maestro Irán, cuando les presentó los criterios de evaluación, en la tablita había una flechita que decía verbo operativo más contenido temático más circunstancias. Esa es la estructura, digamos, sintáctica con la que se debe redactar un criterio. O sea, no puedo definir, por ejemplo, de que cumple con la tarea o participa con los compañeros, sino definir con claridad lo que quiero evaluarle a mis alumnos, porque si no, la evaluación se me puede perder, o me puedo perder al momento de evaluar y terminar no concretando o no haciendo bien el trabajo, ¿verdad? Sí es cierto, es un proceso que nos tiene que empezar, que se nos lleva tiempo aprenderlo, pero pues ya tenemos que iniciar. Digo, ya atravesamos 3 años con una evaluación de desempeño en la que, para ser honestos, movilizó a los maestros para aprender o a interesarse en el diseño de la planeación y en los instrumentos, ¿verdad? Y que yo siento que, a mi punto de vista, ese aprendizaje, pues no se puede, no se debe de perder. Ya lo aprendimos, ya lo fuimos perfeccionando y lo que quiere es seguirlo poniendo en práctica porque es la tendencia actual. Y como ustedes pudieron observar en la primera parte, o sea, ya hay un acuerdo que establece cómo tenemos que evaluar, ¿sí? Entonces, eso eso no es flexible. Tenemos que entrarle a esa dinámica de trabajo porque a final de cuentas es son los resultados que tenemos que entregar, ¿sí? Entonces ahorita denme chancecito de compartírselos por el WhatsApp para que ustedes tengan a la mano esta información y podamos trabajar en ese sentido. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna duda. Ahorita les activo los micrófonos. Nomás les pido que no se me queden tonto todos. Y bueno, pues sí, ya vamos a hacer una parte de retroalimentación de este webinar.
para que ustedes puedan darnos su opinión, alguna duda, comentario, queja. Están los micrófonos abiertos para que ustedes puedan participar de viva voz. Uy, está fallando esto. No, entonces vamos a hacer la actividad, vamos a mandar algo. A ver. ¿Alguien que quiera comentar algo? No logro escuchar nada. Ay, Dios. No, no escucho. Les acabo de Que la enviar pongan en el WhatsApp. les acabo de enviar el archivo al grupo de webinar para que lo No, descarguen las creo que está preguntando por un comentario. Pero... Le escucho, no es que es la mesa de Candy es la que está hablando. pero hablando Le maestro. escucho, maestra Candy. Maestra Candy, ¿algún comentario? Le escucho.